Hace unos días charlé con el excelentísimo señor Mario Espinosa Contreras, tercer obispo de Mazatlán, Sinaloa. ¿Quién es Monseñor Espinosa Contreras? Es un pastor, como muy pocos, de los últimos alumnos en estudiar teología en el Pontificio Seminario de Montezuma, Nuevo México, Estados Unidos. Es originario de Tepic, Nayarit. Nació el 22 de noviembre de 1949, cursó sus estudios de Humanidades y Filosofía en el Seminario de Tepic. Obtuvo la licenciatura de Teología Espiritual en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Fue ordenado sacerdote el 14 de julio de 1973. Curiosamente, exactamente el mismo día que su amigo, el también tepicense, eminentísimo cardenal Carlos Aguiar Retes, hoy arzobispo primado de México. Ambos fueron ordenados por el entonces quinto obispo de Tepic, don Adolfo Suárez Rivera, quien años después fuera líder de la Iglesia Católica, cardenal y arzobispo de Monterrey. Ha tenido muchísimos cargos a lo largo de su vida, desde capellán, profesor, rector, hasta que el 5 de abril de 1996 fue nombrado por Juan Pablo II como tercer obispo de Tehuacán. Estuvo en ese lugar 9 años y el 3 de marzo de 2005 fue nombrado tercer obispo de Mazatlán. Quizá fue el último nombramiento que hizo el hoy santo Juan Pablo II, ya que murió pocos días después. Durante los 9 años que estuvo en Tehuacán, tuvo un excelente trato con la feligresía, con muchísima gente, pero en especial con la señorita Socorro Romero Sánchez, con la que hizo grandes obras, una de ellas la reconstrucción de muchas parroquias cuando ocurrió aquel lamentable sismo de junio de 1999. Me comenta Monseñor Espinosa que sin Socorrito, como él la llama, no se hubiera dado la reconstrucción de muchísimos templos, incluyendo la hermosa catedral de Tehuacán. Monseñor Espinosa, un hombre que ha tenido la fortuna de conocer personalmente a 3 papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el hoy Papa Francisco, a quien me dice conoció en 2007, en aquella reunión que hubo en el famoso santuario de Nuestra Señora Aparecida en Brasil, cuando ambos eran obispo. Comparto esta charla con todos ustedes. ¿Usted estuvo cuánto tiempo? 9 años. 9 años. ¿Usted fue el tercer obispo de Tehuacán? Sí. ¿Y es el tercer obispo de aquí también? De Tepic somos originarios. Sí. Carlos y yo entramos el mismo día al seminario, el 5 de mayo de 1961, y hicimos toda la carrera. ¿Fueron a Montezuma, Nuevo México? 12 años juntos. ¿Se fueron a Tula? Del juntos? mismo grupo. Sí. Nos conocemos bastante bien, nuestras familias también. Sí. Y después trabajamos juntos 8 años. Sí. Los 20 años de mi vida tuve una gran cercanía con él. Es un hombre muy creativo, muy innovador, de toda la vida. Cuando fue rector allá en el seminario de Tepic, le dio una fisonomía muy novedosa al seminario de Tepic. Oiga, y se fueron a una escuela de jesuitas que desapareció, creo que ustedes fueron los últimos alumnos. 3 años en Montezuma, sí, Montezuma, Nuevo México, y luego 1 año en Tula. O sea, recorrieron ustedes la misma ruta. Cuando él se ordenó, su cantamisa hizo algo insólito. Sí, okay. Porque normalmente uno a la cantamisa invita a un padre muy experimentado, reverente, amigo de uno. Sí. Y a mí yo era diácono, ni siquiera padre, y él me invitó a predicarle su cantamisa. Yo le decía, no, invita a alguien más grande, no quiero que... Entonces siempre fue muy novedoso, se salía como de lo acostumbrado. Y yo tenía 23 años igual que él. ¿Cuál fue la relación de ustedes con Monseñor Suárez Rivera? Para nosotros fue como un padre. Un padre. Ahí está, amigo. De mi ordenación en Tehuacán precisamente.
Bajo de árboles. Él fue capitán de Monterrey. Usted sustituyó a Norberto Rivera Carrera. Sí. Yo estuve de 1996 a 2005. Correcto. Platíquenos su llegada a Tehuacán y su encuentro con Socorro. Yo la conocí bastante bien. Sí. Y pues con ella yo me veía al año unas 7 veces, ya de manera establecida, y aparte algunas otras. Por ejemplo, ella siempre nos ofrecía la comida del martes santo, del día de la misa crismal, y todos comíamos ahí con ella. En su casa íbamos el 3 de julio, ella organizaba la misa luctuosa del aniversario de don Rafael Ayala Ayala. Yo como 7 veces o 8 al año desayunaba o comía junto a ella, junto con mi mamá y algunas otras personas. Una persona muy constante, muy responsable, visionaria, con gran conciencia de la dignidad humana de ella y del valor que tenía como mujer. El 2 de abril de 1996 me hicieron obispo de Tehuacán, y es usual que uno se ve con una comisión como para preparar todo lo referente a la ordenación episcopal, y me vi con una comisión a los pocos días del 2 de abril y venían unas 20 personas, y de esas 20 personas 5 eran laicos, y de esos 5 laicos una era Socorrito Romero Sánchez y su hermana María Luisa. Y ella desde muy joven se sintió atraída por la crianza de aves, y había hecho ella su educación parte en Tonalá y parte en un internado en la ciudad de Puebla. Como autodidacta se dedicó mucho a leer libros y revistas sobre avicultura, y toda la vida estuvo como pendiente de profundizar más en la avicultura. Entonces, antes de emprender cualquier movimiento, ella se compenetró y básicamente en bibliografía norteamericana sobre la avicultura. Sus movimientos no eran muchos. El área geográfica de Tehuacán eran en la mañana de su casa al Carmen a misa, regresar a su casa. Ella prosperó mucho por su capacidad, por su inteligencia, por su sentido de coordinación, por su sentido de organización. Las cualidades que Dios le dio las hizo rendir al máximo, y todo lo que ganó era muy consciente que ella no se iba a llevar nada. Desde en vida lo estaba dando de manera inteligente, generosa, porque muchas ayudas que dio no cobraban nunca interés, nunca. Siendo de unos 32 años, en el año de 1948, ella llegó a Tehuacán, donde ya vivía su hermana María Luisa, la mamá de Chiquis, y estando allí, junto con su hermana, especialmente Francisca, pero ayudando también su hermano Aurelio y su hermano Seferino, compraron 200 pollitas ponedoras, y ese fue el inicio. Pronto compraron otras 500, y pronto llegaron a comprar 1000, y así empezó, ¿verdad?, su gran proceso avícola. Y en 1965 ella empezó la industria porcícola y adquirió 20 cerdas y un semental, y así empezó. Y posteriormente ella tuvo un rastro propio y también puso una planta procesadora de carne. Entonces prosperó también mucho en esa línea. Puso también una planta de alimento para lo avícola y lo porcino. Es decir, ya no dependía de otras personas del alimento, sino ella puso una propia planta para hacer el alimento de sus industrias. Y posteriormente incursionó en la floricultura y también en la hotelería, especialmente en Baja California. Y hacia el final de su vida ella tenía poco más de 2,000 trabajadores. Lo que empezó con 200 pollitas, y nada más con el auxilio de 3 de sus hermanos, y haciendo ellos todo, pues llegó a tener ese gran grupo Romero.
También era una gran cocinera. Sabía guisar bastante rico, bastante sabroso, pero en algunas ocasiones que me llegó a invitar a su casa, ella misma hacía la comida muy rica. El mole de caderas lo hacía muy rico. Que acaba de pasar la temporada, Ahora, en ¿no, señor? octubre, lo sabía, le gustaba hacer y lo hacía muy bien. ¿Usted conoció a Monseñor allá? No lo conocí nada más de referencias y de buena fama. Desde Montezuma, donde convivíamos con padres, con seminaristas del sur de la República, todos los seminaristas del sur de la República conocían al señor Ayala y a Socorrito. Entonces yo sabía de la grandeza de sus obras, de sus corazones. Pudieron hacer muchas cosas. ¿El seminario? Era también una buena ciudadana y se sumaba a todas las causas nobles. Era sumamente estimada en el sur de Puebla y muy valorada, y yo creo que eso le permitía desplazarse con tranquilidad. Las aportaciones significativas de Socorrito con la diócesis de Tehuacán, en los años 60, ella colaboró con un gran porcentaje para hacer el seminario menor y el seminario mayor de la diócesis de Tehuacán. También colaboró Socorrito para hacer la casa episcopal de Tehuacán, que es una casa muy amplia, muy cómoda. Y también en los años 80 recuperaron, pero comprando entre el señor Ayala y ella, un exconvento franciscano muy hermoso del siglo XVI, que había sido expropiado en el tiempo de las leyes de reforma, y después quién sabe cómo llegó a manos particulares, se remodeló, se reconstruyó, y ahí se estableció el Instituto de Pastoral y también posteriormente las oficinas del Obispado de Tehuacán. También Socorrito en la Sierra Caliente indígena, en Tlacotepec de Díaz, construyó una escuela primaria y ella también favoreció que vinieran unas religiosas muy heroicas de la Inmaculada Concepción, y ellas tienen desde entonces allí un albergue también para niños y otro albergue para niñas. Financiado hoy todavía con lo que está haciendo Chiquis y la fundación, sí, me imagino. Y luego en lo que es la Sierra Fría, en Santa María del Monte, hizo otra primaria y llevó también unas religiosas, y ella colabora un buen porcentaje allí. Y luego en el área sur, hacia Teotitlán del Camino, hay un pueblo que se llama Chilac, y allí también estableció un centro de promoción de la mujer con las religiosas de María Inmaculada, donde daban talleres de muchas manualidades para que las mujeres de allí de Chilac, que son náhuatl, se promocionaran. Fueron grandes obras que ella hizo y que sostuvo toda la vida. Su sobrina Socorro, popularmente llamada Chiquis, ella siempre tuvo el trabajo como de todas las facilidades y ayudas. Ella platicaba con los solicitantes, verificaba la veracidad, verificaba la idoneidad, era amable, pero muy cuidadosa y estricta, y daba seguimiento muy puntual lo que iba tratando con los solicitantes. Entonces la manera de ayudar de Socorrito era muy inteligente y algo muy importante, buscando que la otra parte tuviera también un compromiso. Luego en la ciudad de Tehuacán fundó hace 50 años el Centro de Apóstoles Seglares, que tiene un magnífico edificio, las forman como catequistas y después llegan a ser promotoras en sus comunidades, agentes de pastoral en sus pueblos. Tienen 40,000 exalumnos y ese centro lo sostuvo Socorrito toda la vida, de todo a todo. Y uno verificaba en los pueblos, cuando iba a los pueblos, sobre todo los más pequeños, que estaban ahí, la presencia de las apóstoles seglares de ese centro, que algunas ya tenían 40 años que habían hecho el curso, sin embargo seguían activas buscando el bien de su comunidad. Después ella estableció un centro de apóstoles seglares similar en la ciudad de Oaxaca. Estableció otro centro similar en Guajuapan de León,
y estableció otro centro similar en Tapachula, Chiapas. Siempre estaba sosteniendo en ese centro alrededor de unas 700, 800 muchachas y religiosas unas 40, ya sumando la totalidad. Y promoviendo humanamente a la mujer y cristianamente y también con una proyección hacia los pueblos de origen. Esa sigue hasta la fecha, acaba de celebrar sus 50 años. También en la ciudad de Tehuacán fundó la Casa Hogar Santa María Goretti. Goretti. Para niñas y jóvenes. ¿Por qué Santa María Goretti? Bueno, Santa María Goretti es una santa patrona de la juventud, sí, de Italia, allá cerca de Nettuno. Tenía su casa y siendo jovencita quisieron abusar de ella y ella se defendió hasta la muerte, hasta el martirio. Y el señor Ayala le tenía devoción porque en una ocasión trajo un fragmento óseo de Santa María Goretti que se puso en el altar mayor de la Catedral de Tehuacán. Y por esa devoción al centro, Casa Hogar de Niñas y Jóvenes Desvalidas, le pusieron Santa María Goretti. Sí. Pero posteriormente, Socorrito favoreció otra casa igual en Orizaba, Veracruz. Le agradó mucho el estilo de las Madres de San Juan, que son muy trabajadoras, sí, muy auténticas, muy religiosas, y fueron ellas, las Madres de San Juan, a hacer una misión a Tehuacán. Y Francisca, su hermana, las conoció y le dijo a Socorrito, de estas hay que traer, estas hay que traer. Y efectivamente tienen un gran espíritu religioso y cristiano ellas. También Socorrito en 1991 favoreció decididamente la construcción del Cerezo, que estaba a la entrada de Tehuacán, porque estaban en muy malas condiciones los presos, y ella se empeñó en la construcción del Cerezo de Tehuacán. Y también en ese año ella presidió el Comité de Solidaridad, que arregló las entradas de Tehuacán, especialmente la entrada yendo de Puebla a Tehuacán. Ella solía vacacionar más bien 2 o 3 semanas en España, pero en una ocasión sí fue a Roma. Parece que sí tuvo un encuentro, una entrevista con el Santo Padre. Sí. Yo creo que ella saludó al Papa varias veces, sí, porque también con la conferencia episcopal colaboró para la Casa Lago, que es la casa de los obispos de México, y él inauguró, ahí ciertamente fue Socorrito entre las pocas personas que estuvieron presentes en esa ocasión. Era una persona sumamente trabajadora y muy fiel a la palabra dada. Era muy generosa, con gran sentido social, discreta, austera, y trataba de ver a Dios en los demás. Y ella misma lo decía, que sirviendo a los demás se servía a Dios. No tenía partido político, pero recibía a todos los políticos que la querían ver, de todos los partidos. Su manera de ayudar era con inteligencia y siempre procurando que los beneficiarios pusieran su parte. Siempre buscaba ayudar con porcentajes, máximo el 50%. Aún teniendo un tanquecito de oxígeno, ella seguía trabajando y seguía tomando decisiones. Hasta el último momento de su vida prácticamente estuvo laborando. Ella veía con muy buenos ojos el trabajo de la mujer, porque ella misma lo hizo toda su vida, y a la par que fueran madres y ejemplos para su familia. Tomara más conciencia de su dignidad humana, y también ella llegó a escribir que felicitaba a las mujeres porque ya no se encontraban exclusivamente detrás de cada gran hombre, sino a su lado o al frente si era necesario. Se nos había pasado esta parte tan importante para Tehuacán y para los tehuacaneros, así se dice, ¿verdad? Tehuacaneros, aquellos sismos, monseñor, tan lamentables, bueno, que a usted le tocaron ahí en Catedral, me imagino. Platíquenos. El 15 de junio de 1999, como a las 3 de la tarde, sufrimos en la región de Tehuacán un sismo trepidatorio de 6.7, tremendo. Sí. Era tremendo porque yo salí corriendo al jardín de la casa,
que es un jardín muy amplio, y se veía como olas del mar. La tierra hacía como olas del mar. Lo mismo me dicen personas que les tocó en la carretera allí por el rumbo de Azumbilla. En 1973 había habido otro sismo en esa misma región, muy fuerte. En ese tiempo se cayeron muchas casas de adobe de los municipios de Palmar de Bravo y de Cañada Morelos, y murieron varios centenares de personas. Pero después de esa tragedia, las casas de esa región se reedificaron, se hicieron nuevas y ya se hicieron de materiales consistentes. Entonces eso favoreció que en el sismo de 1999 no se cayeron casas en el estado de Puebla, pero se afectaron mucho escuelas, la presidencia municipal de Tehuacán muy afectada, y nosotros en lo que era la diócesis de Tehuacán se nos afectaron 120 templos, muchos de ellos del siglo XVI, XVII, XVIII, hechos de materiales pobres, frágiles, que siempre que hay un sismo fuerte en esa región se afecta, siempre. Y 42 parroquias fueron las afectadas, la catedral y el seminario diocesano. Los templos los tuvimos que cerrar casi un año y celebrábamos en los atrios, en carpas que se implementaron. Y se inició un proceso muy complejo de reconstrucción, y yo me impliqué personalmente en la reconstrucción de catedral y del seminario diocesano. Tuvimos el aporte maravilloso de la doctora en arquitectura Margarita Sobral de Romero, nos asesoró, cuñada de Socorrito, en la reconstrucción de catedral y del seminario sin cobrar absolutamente un centavo. Y también daba asesorías a arquitectos o ingenieros que le preguntaban sobre los templos que estaban ellos llevando el trabajo de reconstrucción. Y Socorrito nos hizo favor de darnos el 50% para la catedral y el 50% para el seminario. En ese periodo de ese año yo me veía cada 15 días con ella en su oficina en una tarde y me presentaba las cuentas. Y me decía, gastamos tanto, entonces a usted le toca tanto. Y ya, yo le hacía el cheque. Lo mandó llamar al señor Armando para que se implicara en lo decorativo de algunos altares, especialmente en el Carmen, en Catedral y en San Francisco. Ella también ayudó al Templo del Carmen, que era el templo donde ella asistía todos los días. También lo ayudó con 50%, que era la ayuda máxima que solía dar. Y al Templo de San Francisco de Asís, que también es colonial, lo ayudó con el 30%. Y a otros templos que le iban solicitando les daba ayudas menores, pero pues siempre valiosas y significativas. Entonces ella se implicó mucho en la reconstrucción porque prácticamente ella coordinaba todo el trabajo. Cuando ella se implicaba 50%, ella coordinaba el trabajo. Y más bien uno recibía nada más la cuenta y daba el aporte que le correspondía. Pero ella veía ingenieros, albañiles, material de construcción, todo ese gran trabajo, ella lo hacía con trabajadores de ella. Yo nunca anduve contratando a nadie, ella hacía todo el trabajo. Su hermano era un científico que había hecho estudios hasta en Inglaterra y puso un extraordinario museo de mineralogía de ahí en Tehuacán que vale la pena visitar. Es pequeño, pero muy valioso y es muy original. Cuando muere el señor, su esposa mandó a hacer un busto, no sé quién lo haría, muy bien hecho. ¿Usted cuándo la vio la última vez? Toda esa semana yo la vi. ¿Usted estuvo con ella? Sí. ¿Usted la vio morir? Sí. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que platicó usted con ella? El día que se murió, yo estuve ahí. Estuve ahí, cuidándola toda esa semana, que es la única semana que estuvo en cama. Estaba muy cansada ya. Muy cansada. Ya no contestaba nada. Estaba con sus familiares, pero sí le decía algo y yo unas palabras, ¿cómo no? Ese último día que la vi,
Me reservo lo que Sí, pude haberle dicho. Todo el mundo a trabajar a las 8:30, a las 8 entrábamos en esa época, entrábamos a las 8, por ahí de las 9 pues ya fue el caos que había se había fallecido y todo. Pues yo a lo mejor vi a la señorita tal vez 2 semanas antes. 2 semanas. ¿Se aferraba a la vida o sabía? Sí, quería vivir. Ella sí quería, ella no quería morir. Era una mujer muy fuerte, muy fuerte. Lúcida Sí, sí. Fue muy doloroso. Para ella sí, porque tenía un cáncer y nunca quiso, sobre todo, tratarse con quimios o con... ¿No? No. Y recuerdo que pues ese tiempo, más o menos 2 semanas antes de fallecer, estaba trabajando todavía en la empresa, estaba desarrollando sus labores como normalmente lo hacía en la empresa. Ni con medicamento que le quitara el dolor, porque sino que le voy a ofrecer a Dios. ¿Usted fue su confesor? ¿De quién es socorrista? Sí. Unas veces. A que teníamos que agradecer todo lo que sucedía en la empresa, lo bueno, y bueno, pues pedir por lo malo, ¿no? Entonces se detuvieron las actividades. ¿Usted le dio la unción? ¿Usted? Ya en los últimos días platicó con ella. Sí, no había angustia, simplemente sabía lo que podía pasar y estuvo abierta a todo. ¿No? ¿Cómo fue el funeral? Platíqueme. ¿Sí? Pues sí, muy emotivo. Todo Sí. se hizo en casa. ¿Todo se hizo ahí? Sí. Siempre estuvo lúcida, ¿no? Sí, no, ella siempre estuvo muy luz, siempre. Hasta además se me hacía. ¿Sí? Sí, era muy brillante en sus decisiones. A veces yo no las comprendía, pero con el tiempo. La realidad es que la señorita llegó a crecer hasta donde ya en cierto momento se lo permitió su edad. Hasta los últimos días estuvo en su casa. Hasta los últimos días. No la llevaron a un Funeraria. y embalsamarla. Ahí fue en casa que se hizo todo. Ya de ahí se pasó a la empresa. Yo le preguntaba si estaba tranquila, porque ella me dijo, ¿sabe qué? Ya estoy tranquila. Le hicieron unos honores en la presidencia Sí, municipal. que pararon, que hicieron, hicieron el día de luto municipal. Ujú. Y ahí pasó a sepultar. Y le digo, ¿estás segura de que sí fue lo correcto? Sí. De que había dejado sus negocios en sus sobrinos. Sí, para mí sí. Categóricamente. Categóricamente. ¿Hay alguna socorrito en Mazatlán? No, los casos de socorrito no son comunes, ¿verdad? Y ese día que hablamos al final me decía que estaba tranquila porque ya lo había decidido. Y yo la vi el miércoles en la tarde y fui testigo de la firma de su testamento. El notario saca a todo el mundo y dice: yo soy el notario, es testadora, que entren sus testigos. Y los demás parientes que están aquí para afuera. Cierra la puerta y ya le dice: señorita, usted va a firmar su testamento. Usted está consciente de lo que va a hacer, de quién va a nombrar, sus bienes se los va a dejar a la única y heredera Estela Romero Vinas. Sí. De acuerdo, le lee el protocolo del testamento en una recamarita que tenía aquí delante de su casa. Firma, obviamente ya una persona de edad enferma, firma y la huella. Hizo con nosotros un gran acompañamiento moral, de darnos mucha fe. Y era una mujer muy creyente, de gran fe en Dios, de misa diaria y de comunión diaria. Todos los días iba a misa al templo de Nuestra Señora del Carmen a las 7 de la mañana, todos los días. Acudía a la parroquia que está aquí a la vuelta. Esa es una, y ya en sus últimos años acudía mucho a la iglesia del Carmen y catedral, porque hubo un momento en que iba 2 veces a misa, temprano y a media mañana. Yo creo que traigo mi película Sí, de muchas cosas que viví con la señorita, sí. de lo grande que era la señorita como persona, como mujer. La imagen de Socorrito Sí. no creo que se vaya a borrar en muy poco tiempo. De lo difícil que seguramente fue para ella en sus primeros años de joven y todo, con cómo era la sociedad en aquel entonces hacia las mujeres y todos los retos que superó en su vida. El Ayuntamiento de Tehuacán y el Gobierno del Estado le otorgan un reconocimiento como hija predilecta y benefactora de Tehuacán, que fue en esta época de Melquiades Morales Flores. Sí, el Congreso, ¿no? ¿No?
Ese fue posterior, ese fue con Mario Marín, esa fue la presea Carmen Cerdán. Y también es significativo que siempre andaba sola. La dejaba su chofer, se bajaba a la misa. Ella nunca tuvo guardias ni en su persona, ni en su oficina, ni en su casa. Se movía sola. Nunca quiso tener lujos, ni siquiera en las granjas. Digo, la señorita siempre fue muy responsable y eso era parte de su enseñanza con nosotros, con todos nosotros, ¿no? El ser responsable. Y donde sí he sentido es en su oficina. Cuando hay algo que no cuadra o alguien que se llevó algo por ahí, de repente las luces van bien. Y eso fue lo que nos enseñó, que tener la responsabilidad, tener el compromiso, tener el cariño con la empresa, nos compartió, nos hizo partícipes del beneficio que a través de nuestro trabajo en esta empresa ella encauzaba hacia otras personas. Murió en paz y dejó las cosas en paz, monseñor, ella. Ella vivió rectamente y murió rectamente. Y dejó las cosas en paz. Yo creo que sí, porque era muy inteligente. Sí. Era muy inteligente. Oiga, monseñor, pues muchas gracias. Ha sido una charla maravillosa de haberlo conocido y pues que Dios lo guarde mucho tiempo. Se ve usted con un gran trabajo aquí en Mazatlán.